Juan capítulo 6, versículo 34 al 40. Estuvimos el domingo pasado estudiando esta cuarta característica del verdadero seguidor de Cristo. Hemos visto que en los versículos que van del 22 al 40, el Señor Jesús confronta a aquellos que le siguen después del día antes de haber sido alimentados. Y pareciendo ser seguidores genuinos, en realidad el Señor Jesús los confronta porque son aparentes seguidores de Jesús, pero no son verdaderos discípulos de Jesús. Y muchas personas parecen ser discípulos de Jesús, pero son simples seguidores que no creen en Jesús como Señor y Salvador ni en su palabra. Y muchas personas se acercan a Jesús, se acercan a la palabra de Dios, se acercan a Cristo porque tienen necesidades materiales, porque saben que hay necesidades que este mundo no les está satisfaciendo. Y me refiero a necesidades temporales, necesidades ya sea de relación, de condiciones de vida, ya sea de necesidades materiales. Vienen a Jesús pensando que Él es el que va a satisfacer esas necesidades, pero no vienen a Jesús arrepentidos por sus pecados. No vienen a Jesús confesando que necesitan un Salvador. Y esta es la mayor necesidad del ser humano, la reconciliación con su Dios, el Dios creador. Y no hay forma de ser reconciliados con Dios si no es por medio exclusivamente de Cristo. Y esto es lo que Jesús va a decir. Está confrontando a esta multitud que no tiene una verdadera motivación, versículos 22 al 27, porque ellos no vienen a Jesús en respuesta a lo que han visto en las señales y con fe arrepentida vienen a confesarle como su Señor, sino vienen simplemente a que les cubra sus necesidades. Tampoco vienen a Jesús con una verdadera obra. Ellos piensan que pueden hacer por sí mismos lo que Dios les demanda hacer. Y le preguntan a Jesús, ¿qué obra quiere Dios que hagamos? Y Jesús les dice, Dios manda una cosa, que creas. Y no hay nada que puedas hacer para satisfacer a Dios si no es por medio de la fe. Así que la fe es la tercera característica de un verdadero discípulo de Cristo, porque es la fe en la palabra de Dios, no es la fe en mi pensamiento. Es la fe que va en contra de mi principio natural pecaminoso. Ellos dicen, bueno, si tenemos que creer en ti, danos señales para que creamos en ti. Porque Moisés dio señales a nuestros padres. Y es normal que creamos en Moisés, pero ¿tú qué señales haces para que creamos en ti? La verdadera fe no necesita ver para creer. La verdadera fe es provista por Dios y cree a Dios sin necesidad de ver. Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no necesitamos ver a Dios para agradar a Dios. Necesitamos confesar y confiar que Dios es confiable y que sin necesidad de ver podemos acudir a Él. La cuarta característica es la verdadera necesidad. Un verdadero discípulo de Cristo viene a Cristo reconociendo su necesidad. Y ya estudiamos la semana pasada que la verdadera necesidad que el discípulo de Cristo tiene no es material, sino espiritual. La verdadera necesidad que el verdadero discípulo de Cristo reconoce no es que necesitamos lo material y temporal, sino lo espiritual y lo eterno. Estos que le seguían a Jesús, versículo 34, le pidieron algo, ¿verdad? Hicieron 3 preguntas anteriores y ahora la cuarta intervención fue una petición. Y estos le pidieron, danos siempre ese pan. Y se referían al pan que sacia el hambre natural, el pan físico. Y Jesús les explica a ellos, no es lo que necesitáis realmente lo material, sino lo espiritual. Así que Jesús le confronta aquí con 5 principios acerca de Él. Y ya estudiamos los 4 primeros y en esta mañana vamos a estudiar el último, el quinto. Pero ya como modo de repaso, observa que lo que primero Jesús le dice, versículo 35, la primera parte es hablarle claramente quién es Él. Vosotros estáis pensando que yo soy el que trae el pan, que yo soy el panadero. Y yo no soy el panadero.
Yo soy el pan. Y Jesús les dice con toda claridad que Él es el pan de vida. Versículo 35, yo soy el pan de vida. A lo largo de este evangelio, Jesús va a decir 7 veces, yo soy, y a continuación, una característica suya. Y esta es la primera, yo soy el pan de vida. Es decir, vosotros necesitáis el pan, pero no para vivir físicamente, sino para vivir espiritualmente, porque estáis muertos espiritualmente por causa del pecado. Y Jesús aquí está diciendo que solo Cristo, exclusivamente Cristo, es aquel que completa nuestra satisfacción no solamente física, sino espiritual. La salvación no se halla en Cristo y en alguien más. No se halla en Cristo y en cumplir normas religiosas, no. La salvación no se halla en Cristo y en su madre María. No se halla en Cristo y en el Papa y en la Iglesia Católica Romana. La salvación se halla en Cristo y en nadie más. Porque Él es Dios, hecho hombre, un hombre perfecto, un Dios soberano, que vino a vivir una vida que ningún hombre puede vivir de perfección, para que por medio de su muerte Él cargara con la culpa de todos los pecadores que creen en Él, y por medio de su justicia en la vida, esa justicia se le impute, se le cargue a esos creyentes. Solamente hay salvación por medio de Cristo, por su persona y por su obra. En segundo lugar, Jesús dice que no solamente Él es el pan de vida, sino que Él es el que trae una bendición incomparable, inigualable. Míralo en el versículo 35. ¿Cómo bendice Jesús? Pues bendice de tal manera que Él es el que permite que no tengas hambre, el que permite que nunca tengas sed. Y aquí se refiere de nuevo a hambre y sed espiritual. Una satisfacción completa de tu necesidad espiritual. Una restauración de la paz con Dios por medio de la obra de Cristo. Solo Cristo bendice y salva por medio de la vida eterna que Él provee. En tercer lugar, Jesús les confronta a ellos con su responsabilidad. Yo soy quien soy y yo bendigo como bendigo, pero vosotros ahora sois responsables de no venir a mí con fe. Y le dice en el versículo 36, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús los confronta con que ellos son los responsables de no creer quién es Jesús. No creer que Jesús sea el pan de vida. No creer que ellos tengan una necesidad espiritual que solo Jesús puede satisfacer. La incredulidad del hombre es responsabilidad del hombre. Es lo que Jesús está diciendo. En el capítulo 5, versículo 39, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tendréis o tenéis vida eterna, es decir, en cumplir las Escrituras. Escudriñáis las Escrituras para cumplir las Escrituras, pensando que cumpliendo las Escrituras podéis tener vida eterna. Pero no se halla la vida eterna en el cumplimiento de la Escritura por uno mismo, sino en aquel que cumple la Escritura perfectamente en Cristo. Y dice ahí, versículo 39, ellas son las que dan testimonio de mí como aquel que salva, aquel que cumple la Escritura y que salva al pecador. Pero ¿cuál es el problema? Versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta es la responsabilidad del ser humano. No solamente el ser humano no puede hacer la voluntad de Dios, sino que no quiere hacer la voluntad de Dios. No hay ser humano en la tierra que ha nacido de mujer y que por algún momento en su vida, por sí mismo, quiera hacer la voluntad de Dios, quiera buscar a Dios. Todos por nuestros pecados, por nuestra muerte espiritual, somos responsables de no querer venir a Cristo para tener vida. Así que esto nos confronta a todos los seres humanos. Pablo ya lo dice en 1 Corintios capítulo 2. En el versículo 14, él dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre en su condición natural. El hombre que, tal como ha nacido de la mujer, en esa condición natural, en sus pecados, bajo la condenación y la muerte espiritual, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu de Dios?
la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado por medio de su Espíritu en su palabra. El hombre, en su propia condición de pecador, no puede, no quiere, no acepta, dice Pablo, movido por el Espíritu Santo, porque para él son necedad, locura. Es decir, ellos lo piensan y dicen, esto es una locura, esto no es verdad, esto no hay quien lo coja, esto no hay quien lo acepte. Así que el hombre lo razona y dice, y termina la conclusión el hombre diciendo, yo no acepto ni creo lo que la palabra de Dios dice, porque es una locura. El hombre es responsable de considerar la palabra de Dios como locura. Y no hay nadie que pueda aceptarla si no es por medio del Espíritu. Es más, Pablo dice, ellos creen que son necedad y no las pueden entender. Es decir, no hay manera de hacérselo ver. No hay manera de convencer a nadie de que la palabra de Dios es verdad. Tú y yo no podemos convencer al hombre natural. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, requiere una capacidad espiritual que el hombre, en su condición natural, no tiene. Y esto es lo que en teología se conoce como la pecaminosidad radical del hombre, la corrupción total del hombre. Todo su ser, su mente, sus sentimientos, todo espiritualmente, el hombre ha sido afectado por el pecado de tal manera que la palabra de Dios lo ilustra como una muerte espiritual. Y intenta tú convencer al muerto de que crea algo, o que diga algo, o que haga algo. Yo nunca he visto a un muerto convencido de algo. Un muerto está inútil, incapacitado para hacer un razonamiento que le lleve a creer. Es más, en esta situación, la palabra de Dios dice que el hombre es responsable de no querer. No solamente de no poder, sino de no querer, y lo convierte en responsable de sus actos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda venir a Cristo? Porque la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que estáis cargados o tribulados, y yo os haré descansar. ¿Y quién va a venir a Cristo? A la invitación universal. Dios que invita a todos a venir a Él. Entonces, ¿quién va a venir si el hombre natural no quiere ni puede? En cuarto lugar, Jesús responde a esta pregunta, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Así que Jesús responde a esa pregunta. ¿Quién viene a Jesús para recibir vida por medio de venir con una fe diferente a venir como los que venían sin fe? Todo lo que el Padre me da. Aquí, en ese versículo, todo lo que el Padre me da se refiere a un conjunto de la globalidad de todos los creyentes. Todo el pueblo de Dios que Él me da, todos los que pertenecen a su pueblo, todos los que pertenecen a la esposa de Cristo, es porque han sido traídos por Dios. Así que el hombre es responsable de su incredulidad y Dios es responsable de la salvación, de traerlos a Cristo. En quinto lugar, vamos a ver en esta mañana la seguridad. Y ahora Jesús empieza a presentar la seguridad que se halla en la salvación en Cristo. Y se centra aquí en este punto porque en muchas ocasiones la duda de saber quién es un verdadero seguidor de Cristo y quién no, quién viene y en un momento de la vida se aleja y se aparta de Cristo, quién está en la congregación y quién deja de estar en la congregación, llega a pensar o a traer una duda a todos los demás de decir, bueno, ¿la salvación está asegurada o no? ¿Las bendiciones que en Cristo hay son seguras o en algún momento yo la puedo perder? En algún momento, si yo la he recibido, la voy a perder por alguna acción que yo haga o alguien la evite. Así que el Señor Jesús quita toda duda para aquellos que puedan pensar que alguien puede venir a Cristo y recibir las bendiciones de Cristo, pero en algún momento de su vida perder esa bendición. Y Jesús va a decir, si el Padre lo ha traído a mí, yo soy quien asegura la salvación. Si el Padre es el que lo ha traído a mí, esa es señal de que su salvación está asegurada por Cristo, dice él. Vamos a ver algunos detalles de esta seguridad.
En primer lugar, lo que se nos dice acerca de la seguridad eterna es que ninguno será echado fuera. Ninguno de los que vienen a Cristo con fe arrepentida serán echados fuera de Cristo. Mira lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y ahora continúa añadiendo una verdad importante. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Esta es la primera afirmación de Jesús con una negación rotunda de que no hay forma en la que quien venga porque el Padre lo trae a Cristo, Cristo lo pueda rechazar de algún modo. Haya algún impedimento en que esa persona que viene con fe arrepentida, en realidad Cristo no lo vaya a salvar. Y Jesús asegura que ninguno de los que vienen a Él con fe verdadera, Él mismo, Él, Jesús, lo echará fuera. Aquí Jesús lo que está haciendo es confirmando lo que hemos visto en otros capítulos, la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Jesús confirma que el Padre y el Hijo son uno en voluntad, en propósito, en plan, para salvar a las mismas personas en concreto. Jesús asegura de que no hay posibilidad alguna de que el Padre dé al Hijo algún pecador que el Hijo vaya a rechazar. Este es el primer supuesto. Jesús dice, el Padre me da a aquellos que vienen a mí para que yo les dé vida eterna y aseguro que de todos los que el Padre trae a mí, ninguno voy a echar fuera. Porque el Padre no va a traer a nadie que yo no considere que no vaya a salvar. El Hijo está diciendo, nadie piense que el Padre puede traer a alguien, pero el Hijo diga, y este yo no lo habría traído. ¿Y este por qué va a venir? ¿Por qué el Padre me trae a este? Aquí el Señor Jesús está mostrando esta perfecta unidad. Asegura que no hay posibilidad alguna de que el Padre dé al Hijo algún pecador que Él rechace, que Él eche fuera. No hay ningún modo, dice ahí el texto. De ningún modo. Esta es una forma absoluta que muestra que haya algo o alguien que pueda evitar el plan de Dios para escoger a algunos para salvarlos y que de esa elección al final no sean salvos los que el Padre ha escogido. Porque hay algo o alguien que ha evitado que alguno de los que el Padre escogió, el Hijo lo rechace. Ahí ese verbo de ningún modo echaré, es un verbo en futuro que expresa un compromiso. No solamente habla del futuro, sino habla de un compromiso continuo de aquí hasta el final. Es decir, de lo que ahora el Señor Jesús está hablándole y a lo que les está hablando en aquel momento histórico. Algunos de ellos vienen a Jesús con fe arrepentida, a ninguno de esos echará fuera, ni a eso, ni el día siguiente, ni el rato después por la tarde, ni un año después, ni 1000 años después. El Señor Jesús lo que está aquí afirmando es que este es un compromiso eterno, que no va a cambiar. No va a haber nunca en la historia una situación, un modo rocambolesco, algo que cambie la historia. De manera que el Padre pueda traer a algunos al Hijo para que crean y tengan vida eterna, pero que el Hijo lo rechace. En muchos pasajes este verbo de echar fuera significa en un sentido literal, pero aquí cuando dice en ningún modo lo echaré fuera, la pregunta es ¿fuera de qué? ¿Del lugar físico? No, sino que se refiere a este lugar un sentido figurado que se usa para el juicio contra Satanás. Mira conmigo un momento en Juan 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Será echado fuera. Y aquí el Señor Jesús se está refiriendo al juicio contra el príncipe que está gobernando temporalmente en este mundo, Satanás. Va a llegar el tiempo, dice Jesús, en el que está gobernando Satanás en este mundo se ha echado fuera. Es un lugar donde va a haber un juicio. Míralo ahí en el capítulo 15, en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si alguno
no permanece en mí. Y estos no son de algunos de lo que acaba de decir antes, de los que permanecen en mí. Algunos que permanecen en mí, esos son los que son míos. Pero si alguno que parece ser parte de la vid verdadera, pero en realidad no permanece en él, dice el versículo 6 que es echado fuera como un sarmiento. ¿Fuera de qué? Fuera de la vid verdadera. Fuera de la comunión con Cristo. Es echado al lugar, es reservado un lugar para él. ¿Qué dice de ese lugar? Es echado fuera, se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Esto es una clara referencia al lugar reservado para Satanás y todos los que, como se nos dice en Apocalipsis, serán echados al lago de fuego y se quemarán, sufrirán por toda la eternidad las consecuencias de su pecado. Así que cuando nadie puede decir que quiso venir a Cristo, pero Cristo lo rechazó. Nadie. Es lo que Jesús está diciendo. Nadie puede venir a Cristo con fe y encontrarse que Cristo fue quien lo rechazó. Nadie podrá decir que quiso seguir a Cristo, pero que fue el Padre el que no lo trajo. Nadie. Ninguno de aquellos que el Padre no haya traído al Hijo, ninguno quiere venir al Hijo. Si hay alguno que quiere venir al Hijo es porque el Padre lo escogió y lo trajo. Y Dios está asegurando por medio de su Hijo la vida eterna para tal persona. Nadie podrá decir que hubo un modo en que estando siguiendo a Cristo terminó fuera en el infierno. Porque la realidad es que cuando alguien parece ser un discípulo de Cristo pero termina en el lugar del infierno, la realidad es que nunca fue de Cristo. Nunca fue de Cristo. Todos los que dejen de seguir a Cristo será porque nunca fueron verdaderos seguidores de Cristo. Porque le seguían por sus deseos pecaminosos, por sus motivaciones egoístas. Porque querían aparentar, porque durante un tiempo les pareció factible. Como esa semilla que cae en el terreno pedregoso. Y ahora crece, pero cuando hay falta de profundidad, vienen las dificultades de la vida y se seca. Así que por un tiempo le trae gozo, pero en realidad después vienen las pruebas y demuestra que nunca estuvo arraigado en Cristo. O aquellos que cae la semilla en medio de los espinos, ¿verdad? Y parece, dice el Señor Jesús, esos son los que reciben la palabra de Dios y la reciben con gozo temporal. Pero después ven las cosas del mundo, la satisfacción del mundo, las cosas materiales del mundo y vuelven de nuevo al mundo y se enredan con las cosas del mundo y se secan y perecen y no dan fruto. Aquel que venga a Cristo, de ningún modo Cristo lo rechazará, lo echará fuera. No habrá manera en la que el Hijo pueda echar a alguien de aquellos que el Padre le trae. Todos los que el Padre da al Hijo como parte de su esposa prometida, desde la eternidad que el Padre los escogió y los escribió en el libro de la vida, ninguno se perderá porque el Hijo lo haya rechazado de algún modo. El Padre lo sabía todo acerca de ellos y no los escogió porque hubiera algo especial en ellos, sino a pesar de lo que había en ellos. El Hijo verá a esos que vienen traídos por el Padre y se arrepentirán de sus pecados y el Hijo reconocerá que estos son los que el Padre ha escogido para traerlos y los recibirá y no los rechazará. Claro, todos los que el Padre trae al Hijo lo traen también como respuesta a que han escuchado el llamamiento universal de la salvación. No hay nadie que pueda venir al Hijo que no sea por medio de haber escuchado la invitación del Evangelio. Por eso es necesario predicar el Evangelio a toda criatura, porque como no sabemos quiénes son los que van a venir al Hijo, tenemos que predicar a toda criatura. Pero no hay nadie que vaya a venir a Cristo si no es por medio del oír la palabra de Dios, por medio de la invitación universal. Por eso entendemos que no hay contradicción cuando Isaías 55, versículo 7, el Señor Jesús dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque esa invitación está hecha para todo el mundo. Pero entonces, ¿quién responde a esa invitación? Bueno, si el Padre no trajera a nadie al Hijo, nadie vendría al Hijo. Si el Padre no trajera a alguno que Él ha escogido para traer al Hijo,
ninguno vendría al Hijo para ser salvo. El cielo se llenará de aquellos que el Padre ha escogido por gracia para salvarlos. Si Dios no hubiera tenido esa gracia con ninguno, nadie vendría al Hijo. Mateo 11, versículo 28, Jesús les dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y quién va a venir a él, al Hijo, para recibir el descanso? Aquellos que se reconozcan estar cansados y cargados. Y eso es una obra del Espíritu Santo, convenciendo a la persona de que está cargado con una carga que no puede soportar, que está cansado por unas consecuencias que no puede evitar por sí mismo. Aunque el llamado es universal, ninguno quiere venir al Hijo por la condición universal pecadora del hombre. ¿Qué dice el Salmo 14? Cuando tú consideras, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es la condición del hombre? La condición del hombre es muerto espiritualmente y no quiere venir al Hijo. ¿Por qué? ¿Porque el Hijo no ha hecho milagros suficientes? ¿Porque el Hijo no es suficientemente confiable? Esta es la razón por la que nadie quiere venir al Hijo. Salmo 14, versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, Dios no, Dios. Eso dice el original, no Dios. Le dice no a Dios, el necio. En su corazón ha determinado esta respuesta. Se han corrompido. ¿Quién? Todos los seres humanos se han corrompido. Y corromperse es echarse a perder. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. Es decir, somos pecadores y por eso pecamos. No pecamos y eso nos convierte en pecadores. No nacemos neutrales y después llega un momento en el que la sociedad nos corrompe, o mi familia me corrompe, o las malas influencias me corrompen. No, nacimos en corrupción, en pecado. Me concibió mi madre, decía David. Y ahí continúa diciendo, no hay quien haga el bien. Versículo 2, Salmo 14, 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si, bueno, ¿puede haber alguno que entienda? Que entienda que sí, que debe decir sí a Dios. Puede haber que alguno entienda que es necio y necesita la sabiduría de Dios, que está condenado por su pecado y necesita la salvación. El Señor mira desde los cielos y mira a ver si hay alguno que busque a Dios. ¿Y cuál es la conclusión de esa búsqueda? Versículo 3, todos se han desviado, a una se han corrompido. Juntamente, dice, a una, todos juntos, todos a la vez, en el mismo camino se han corrompido. No hay quien haga el bien y no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y ese es el bien que se ve en el versículo. Buscar a Dios es el bien, pero no hay ninguno que haga lo bueno. Pablo describe esto también en Romanos capítulo 3. Así que no es cuestión del Antiguo Testamento. Es una condición del ser humano en todas las generaciones. Desde que Adán pecó, todos los hijos de Adán han heredado esta condición. Lo dice Romanos capítulo 5. Por cuanto el pecado entró por un hombre a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Entonces Romanos 3, versículo 9, dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo está hablando de judíos y gentiles. ¿Es que los judíos son mejores que los gentiles? ¿O es que los gentiles son mejores que los judíos? Versículo 9. ¿Hay esperanza para el hombre? De ninguna manera. Nosotros no somos mejores, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo esta condición, bajo pecado. Todos. Y ahora él cita estas realidades del Antiguo Testamento, como está escrito, es decir, una realidad que no ha cambiado desde que se escribió y no va a cambiar. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda venir a Cristo si el Padre lo trae? Y si de los que el Padre traiga a Cristo, ¿cuántos de ellos pueden correr el riesgo de que Cristo lo rechace? Y dice ahí el Señor Jesús, ninguno. Porque de ningún modo yo lo echaré fuera. Entonces ahora surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Cristo no echará fuera a ninguno de los que el Padre traiga con fe verdadera? ¿Cuál es la razón por la que Cristo no lo echará fuera? ¿Es por algo que haya en esa persona? ¿Es por algo que esa persona consiga cumplir? ¿Es por algo que esa persona valga en sí mismo? Porque algunos dicen esto, no lo echaré fuera porque vale mucho para mí. Esto no es lo que el texto dice.
El Señor Jesús está mostrando la razón por la que no lo echará fuera y no tiene nada que ver con sus obras, su condición, su valor, nada que merezca. Ninguno podrá ser echado fuera porque el Hijo diga, tú no te lo mereces, tú no te lo mereces. Este sí se lo merece, mira qué vida lleva. Noé sí se lo merece, pero el resto de la humanidad destruido. Eso no es la forma en la que el Señor salva. Ni siquiera Noé merecía estar en ese arca. Ni siquiera Noé hizo algo diferente, sino que Dios tuvo compasión de Noé y por eso Noé vivió diferente. Dios ya salvó a Noé antes de meterlo en el arca y fue por medio del nuevo nacimiento que Dios trajo a Noé. Entonces, ¿cómo es que Jesús muestra que hay seguridad para aquellos que vengan arrepentidos, con fe, a Cristo, por el ministerio de Jesús? Este es el segundo lugar de la seguridad de la salvación, el ministerio de Jesús. En definitiva, por nada de lo que esa persona haga, sino por lo que Cristo hace, por su ministerio. Mira el versículo 38. Porque, entonces, por eso este versículo 38 responde a la pregunta que hemos hecho. ¿Cómo es que el Hijo no va a rechazar a nadie de los que el Padre traiga al Hijo? ¿Por qué? Y dice el texto, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que en primer lugar Jesús está hablando acerca de su ministerio para hacer, porque yo he descendido del cielo. Aquí Jesús está mostrando que Él fue quien tuvo la iniciativa. Él indica que solo podemos venir a Él porque Él vino primero a nosotros. Jesús está diciendo, ¿por qué no voy a rechazar a ninguno de los que el Padre me traiga? Porque yo he venido del cielo para hacer esto que estoy haciendo. Porque este es mi ministerio. Jesús dio el primer paso para que nosotros pudiéramos ser dados del Padre al Hijo. Si el Hijo no hubiera venido a esta tierra y hubiera cumplido su ministerio, entonces nadie podría tener vida eterna. El Hijo no podría dar vida eterna si no fuera por el medio que Él cumplió. No había otra forma de salvar a los pecadores si no es por medio de satisfacer la justa ira de Dios, con una ofrenda perfecta. Cuando Jesús muere en la cruz, no es una de las formas en las que puede el pecador salvarse o ser salvado, sino es la única forma en la que el pecador puede ser salvado. Y Cristo bajó del cielo. Y bajó del cielo, escucha, no como un ángel superior. No bajó del cielo siendo el mayor de los ángeles, la mayor de la creación, como algunos tuercen la escritura diciendo que Él es el primogénito. El primogénito no se refiere al primero creado, sino el mayor de toda la creación en su condición de hombre. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y Él, en esa condición de humano, es el mayor de todos los humanos. Es el mayor de toda la creación. Él descendió del cielo, del lugar de la gloria que tenía con el Padre. Recuerda que esto fue lo que Jesús oró en el capítulo 17. Míralo conmigo. Capítulo 17, versículos 4 y 5. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Y cuál es la obra que el Señor Jesús hizo? Pues fue la que Él está diciendo ahora, he descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Esta es la obra de vivir una vida perfecta, cumplir la voluntad de Dios, morir en la cruz, como sería un poco más adelante, y resucitar de entre los muertos. Pero dice el versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que dice ahí, que tenía contigo. Y que tenía contigo significa que compartíamos mutuamente. No significa la gloria que tú tenías y que yo disfruté contigo, sino la gloria que compartíamos mutuamente. El Padre tiene la misma gloria que el Hijo tiene. Ambos son dignos de la misma gloria y la disfrutaban antes de que nada fuera creado, es decir, por la eternidad pasada. Esta es la obra de aquel que descendió del cielo siendo Dios. Observa que dice Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo, y lo primero que dice es no para. Lo negativo. Primero se para en lo negativo, no para hacer mi voluntad. Y es lo que está tratándose en la seguridad anterior. Si el Padre tiene la voluntad de traer a algunos a mí para darle vida, no voy a tener una voluntad diferente. Yo no lo voy a rechazar a nadie porque yo tengo una voluntad como la del Padre.
Pero escucha, aquí cuando Jesús dice en el versículo 38, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no se refiere a que haya alguna contradicción entre la voluntad del Padre y del Hijo. No dice que hubiera venido para hacer su propia voluntad, otro gallo cantaría. Él no está diciendo yo he venido para hacer la voluntad del Padre porque mi voluntad es diferente y yo lo haría de otra manera. No, Él está diciendo yo vengo sometido a la voluntad del Padre, la cual es mi voluntad. Pero no vengo para hacer mi voluntad, sino que estoy sometido como hombre a la voluntad del Padre. Y como persona de la Trinidad, también, sin dejar de ser Dios, Él se sometió a la autoridad del Padre. Él asumió el papel de un hijo obediente. Así que el Padre y el Hijo no tienen dos diferentes voluntades. Sí que cada uno tiene su voluntad porque son personas diferentes. Es decir, siendo el mismo Dios, existe en tres personas diferentes. Es decir, el Padre tiene su voluntad, el Hijo tiene su voluntad, el Espíritu Santo tiene su voluntad. Pero no hay ninguna posibilidad en que haya diferencia entre la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí el punto no se refiere a la voluntad solamente, sino a su disposición a cumplir su ministerio como el Padre le ha dicho que haga. Así que si el Padre le ha escogido a algunos para salvar y los trae al Hijo, el Hijo está comprometido al hacer su ministerio en la tierra en cumplir la voluntad del Padre. Entonces yo no voy a echar ninguno fuera porque para eso he venido, para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús se compromete para que la voluntad del Padre se cumpla, porque además es su propia voluntad. Jesús está dando entonces aquí la razón de que Él tiene la misma voluntad que el Padre. Mira el capítulo 4, versículo 34. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así que Él ha dado testimonio que Él está comprometido con hacer la voluntad del Padre en su ministerio. Capítulo 5, versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y esta es la unión perfecta con el Padre. El Hijo puede hacer lo que el Padre haga y el Hijo quiere hacer lo que el Padre quiere hacer. Hay una perfecta comunión, unidad. Esta es la voluntad perfecta del Trino Dios. Jesús está dando entonces la razón de por qué ninguno de los que vengan a Él con fe arrepentida, el Hijo lo puede echar de algún modo fuera, porque es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo. Es más, es la voluntad del Espíritu Santo quien está obrando en ellos para traerlos, porque he descendido del cielo como el verdadero pan del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Jesús entonces está confirmando que la seguridad de la salvación para todos los que vienen a Él con fe verdadera y arrepentimiento no tiene por qué dudar de que la salvación puede ser confiable. Escucha, si dudas de que tú quieres creer pero no sabes si Dios te escogió o no, estás poniendo en duda la voluntad de Dios. Estás trayendo duda de que Dios pueda prometer algo que después no va a cumplir. Mira, si tú quieres creer, es señal de que Dios te escogió. Si tú quieres venir al Hijo, no puedes dudar si el Padre te escogió o no. Porque el hecho de querer venir al Hijo es señal de que el Padre te escogió. Y si el Padre te escogió, el Hijo no te va a rechazar. El Hijo va a asegurar la voluntad del Padre, porque para eso he descendido del cielo. Nosotros sabemos que no es palabra de un hombre que miente. Porque nosotros estamos acostumbrados a prometer cosas que después no cumplimos. No solamente tenemos hijos desobedientes, nosotros antes hemos sido hijos desobedientes. Y sabemos que la palabra del hombre no es digna de confianza, pero Jesús es Dios, hecho hombre, y su palabra es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dice que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Así que si tú quieres creer en Cristo, si tú estás creciendo en esta fe en Cristo, no tengas duda que esa es la realidad de que el Padre te escogió para ser traído al Hijo. No hay nadie que vaya a ir al infierno, pero quería ir al Hijo. Todos los que van a ir al infierno, ninguno quería venir al Hijo. Ninguno quería venir.
todos aquellos que desean venir al Hijo, es porque el Padre ya los ha traído al Hijo y ha hecho ese cambio en Él. La seguridad de nuestra salvación entonces descansa en la obra trinitaria de Dios, no en nuestra capacidad. Es que yo no sé si voy a poder mantener mi fe hasta el final. Pues muy bien hecho, porque no eres tú quien asegura tu salvación. Es la obra trinitaria que asegura tu salvación. Es que yo no sé si voy a poder mantenerme sin pecar. Pues muy bien hecho, porque no vas a poder dejar de pecar. Pero es por la sangre de Cristo que cuando tú vienes arrepentido, Él perdona de pecado, te limpia de maldad, te restaura, te levanta y te continúa en una vida de santificación progresiva. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si venimos arrepentidos a Él por medio de los méritos de Cristo. El Padre y el Hijo están unidos, no solo en la voluntad, sino en el propósito. No solamente en la voluntad, sino también en la capacidad. El Padre planea la salvación, el Hijo ejecuta la salvación, el Espíritu Santo aplica la salvación. Y por eso la salvación está asegurada a todo aquel que viene al Hijo, por la obra trinitaria de Dios. Si estás queriendo tener la seguridad de tu salvación por lo que tú hagas, por lo que tú pienses, por algún mérito tuyo, entonces nunca tendrás seguridad de salvación. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, tu salvación está asegurada aunque tú creas que puedas perderla en algún momento. Pero tienes que crecer en el conocimiento de la palabra, porque Él está asegurando la salvación. Y Él está diciendo que nadie de los que el Padre traiga al Hijo, Él lo puede echar, porque para eso ha venido el Hijo, para hacer la voluntad del Padre. Y Cristo es perfecto en su capacidad para cumplir la tarea que el Padre le ha encomendado. Si la voluntad del Padre es que el Hijo no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día final, eso indica que Jesús tiene capacidad para cumplir la tarea del Padre. Todo esfuerzo que se haga para eliminar esta tensión de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios para salvar, te va a llevar a una herejía. No se puede eliminar esa tensión. Esa tensión está. El hombre es responsable de su incredulidad. Dios es responsable de la salvación. De principio a final. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que también llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. No ni más ni menos, los mismos. A estos también glorificó. Ninguno será echado fuera por el ministerio de Jesús en la tierra, en tercer lugar, por la voluntad del Padre. Versículo 39, Jesús vuelve a confirmar esta realidad. No he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió. De nuevo, escucha, el que me envió para cumplir un ministerio. Y yo sé cuál es su voluntad y sé cuál es su ministerio. Tengo capacidad de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la voluntad del que me envió? Versículo 39. Que todo lo que Él me ha dado, que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. A ver, ¿cuál es la tarea de hoy? Diría un trabajador. Pues mira, todos estos paquetes de este palé lo pasa a ese palé. A cada uno su etiqueta, a cada uno lo otro. Esa es la faena que un jefe le manda a un operario. Y cuando termine el día, el jefe va a venir y le va a decir, a ver, ¿cuál es tu trabajo? Tenía que cumplirse tal como el jefe ha dicho, ¿verdad? Y si no lo cumple, entonces no es una persona confiable. No es alguien que pueda cumplir la tarea que el jefe le ha encomendado. Y esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Mira, aseguro la salvación de todos los que vengan, porque el Padre me ha dado una tarea que estoy capacitado para cumplir. Jesús está diciendo, si alguno se pierde, entonces es culpa mía. Y si es culpa mía, entonces yo ya no soy fiable. Y eso significa que entonces no soy Dios. Porque Dios es perfecto, confiable, poderoso para hacer su voluntad. Y Jesús está diciendo, el Padre tiene una voluntad y es que todo lo que Él me ha dado, todo, y mira lo que dice ahí ese versículo, todo. Y cuando escucha ahí todo, no significa toda la humanidad. Y este es un problema cuando se habla acerca de la doctrina de la salvación. Confundir las palabras todo o confundir la palabra mundo. Esas palabras que en su contexto tienen un significado, pero tienen el significado que Dios le quiso dar, transmitió, no el que yo quiera buscarle. Y la pregunta es, ¿todo? ¿Qué todo?
Bueno, dice todo lo que Él me ha dado. Así que la salvación está asegurada no para todo el mundo. La salvación está asegurada ¿para quién? Para todos los que el Padre ha escogido salvar de entre todos los pecadores y trae al Hijo para que les dé vida. Y el Hijo tiene una tarea, que yo no pierda nada. Así que no solamente Jesús no va a rechazar a nadie, sino que nadie va a poder apartarnos de las manos de Jesús. No es que pueda haber una contradicción entre la voluntad del Padre y el Hijo, sino es que nadie pueda tener fuerza y poder para sacarnos de esa comunión con el Hijo. El Hijo no va a perder nada de lo que el Padre le da. Así que si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados y estás caminando en una vida de obediencia progresiva a su palabra, ten por seguro que nada ni nadie te pueda hacer separar del amor de Dios. Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Observa que ahí la voluntad del Padre, el versículo 39, no es directamente salvar a lo que el Padre le ha dado al Hijo, sino escucha, no perder. No perder. Así que se asume que lo salva y lo mantiene salvo para siempre. Así que está asegurando la salvación de todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Y yo no voy a perder ninguno de los que el Padre me ha dado y le doy vida. Pero vida temporal, porque eterna no sabremos. A lo mejor alguien te puede hacer desviar. A lo mejor tú mismo tomas un paso atrás y dejas a Dios. Por supuesto, esa apostasía significa que nunca viniste al Hijo para recibir vida, sino solo fue algo aparente. Ahora, si tú has venido al Hijo y a pesar de tus pecados estás creciendo en ese deseo de hacer la voluntad de Dios, en ese conocimiento, hambre, anhelo por Él, por su palabra progresivamente, entonces eso es señal de que Dios te escogió, te trajo el Hijo y el Hijo está asegurando tu salvación. Pero escucha, esta es una obra que el Hijo hace para que tú hagas su voluntad, no para que hagamos lo que nos dé la gana. Ahora tenemos un dueño. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Y ahora somos suyos, de su propiedad. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que si el Hijo no nos va a echar fuera, el Hijo tampoco va a permitir que nadie nos pueda arrebatar de su mano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, asegura esta verdad. Versículo 13, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Es decir, que habéis sido amados por el Señor. Y damos gracias a Dios por vosotros porque Dios os ha, ¿qué dice? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio, es decir, desde antes de la creación. ¿Para qué te escogió? Para ser salvo. ¿Mediante qué? Mediante la obra del Espíritu Santo, santificación por el Espíritu, apartarte para Él por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está asegurado. Y por eso Pablo da gracias por ello, porque Él es Dios quien está haciendo esta obra en vosotros. Jesús lo va a decir en Juan 10 más adelante. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esa palabra las conozco es y yo las escogí. Sé quiénes son. Yo las llamé. Yo las seleccioné. Yo dije, esta es mi oveja. Y mi oveja oye mi voz porque yo la escogí. Pero la oveja no solamente oye la voz del maestro, sino que dicen que siguen al maestro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Jamás perecerán. Jamás serán echadas fuera. Es más, jamás serán echadas fuera ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Así que ¿quién asegura la salvación para las ovejas? Que vengan a Cristo. Tanto el buen pastor como el Padre del buen pastor. Y no es que el Padre sea superior al Hijo, porque dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Así que nadie concluya con que el Hijo es algo menor que el Padre. El Padre está sobre todos, pero el Padre y yo somos uno,
y podemos asegurar la salvación de las ovejas. En cuarto lugar, la seguridad de la voluntad del Padre, versículo 40. La seguridad de la voluntad del Padre. ¿La voluntad del Padre puede cambiar? ¿La voluntad del Padre es segura? ¿El Hijo es seguro? ¿Su voluntad es segura? ¿La voluntad del Padre es segura? Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna y lo resucite finalmente. Nos está llevando al punto de la conclusión de la historia de la humanidad, de la creación, de todo. El día final es cuando todos seremos juzgados. Y todos seremos juzgados, dice ahí Juan capítulo 5, versículo 29 y lo que hemos leído antes. Llegará un día en que saldremos. Los muertos saldrán de los sepulcros. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es decir, lo que suceda en la resurrección será consecuencia de lo que sucedió en su vida. No habrá oportunidad después de la resurrección. La resurrección ya está determinada por lo que ha sucedido en la vida. Y lo que suceda en la vida está determinado por lo que Dios ha hecho antes de la creación. Todos somos pecadores y por eso pecamos y todos merecemos el juicio de Dios. Pero no todos resucitaremos para juicio, porque en un momento de la historia nos damos cuenta que el Padre nos ha traído al Hijo con fe verdadera para recibir vida espiritual, vida eterna. Y nos damos cuenta de que no fui yo quien busqué al Señor. No fui yo quien tomó la decisión del primer momento y después Dios me salvó. Fue Dios quien escogió salvarme sin que yo lo mereciera. Y quien piense otra cosa está en una herejía. Quien piense otra cosa está en contra de la palabra de Dios, porque el Hijo lo ha dicho claro y su palabra es clara. Dios es soberano para salvar y tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Nadie podrá decirle a Dios, ¿tú qué haces? Salvando a uno y a otro. No, esto no es justo. ¿Qué se ha pensado el vaso de barro que puede hablarle así al alfarero? Dice Pablo ahí en Romanos 9. Dios tiene soberanía, autoridad para dejar a alguien en la condición en la que se encuentra esa persona por sí misma, en la incredulidad, en la dureza de su corazón, dejarlo así, o para transformarlo y salvarlo, escogerlo y cambiarlo y traerlo para vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué está asegurada la salvación? Porque es la voluntad soberana de Dios para determinar un plan que va a terminar como Él determinó antes de que comenzara a ejecutarse. El viernes empezamos a estudiar el decreto de Dios y el decreto de Dios es uno. Dios ha determinado todo lo que ha de suceder, no siendo Él el responsable del pecado, pero sí de un plan en el que el pecado está presente, siendo los hombres y Satanás el responsable de ese pecado. El día final vendrá. Mira Apocalipsis capítulo 20 conmigo. Es una revelación de lo que sucederá. No sabemos cuándo, pero sucederá. Más pronto que tarde sucederá. Apocalipsis 20, dice el versículo 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y la cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, el primer tipo de resurrección, resurrección para vida. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Por qué? Porque fue la voluntad del Padre. Asegurar que estos que van a reinar, reinen como resultado de la gracia de Dios.
al traerlos al Hijo para que reciban vida y el Hijo los resucite en el día final. Aun cuando muramos, aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, vamos a recibir ya la esperanza de la resurrección. Estaremos en la gloria de Dios temporalmente hasta que nuestros cuerpos reciban un cuerpo glorificado para que podamos estar en el cielo nuevo y tierra nueva. Esta es una de las resurrecciones, pero hay un segundo tipo de resurrección. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, no dejarán de existir, estarán allí en un tormento eterno. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que están escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó todos los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No es la aniquilación, es el tormento eterno. Versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este es el día final. El día final en el que todos los muertos resucitarán. Unos para condenación y otros para vida. Y los que son para vida son aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y fueron inscritos en ese libro antes de la creación. ¿Cómo sabes si tu nombre está escrito en ese libro de la vida o no? Por la forma en la que respondes a la palabra de Dios. La forma en la que respondes al Evangelio de Cristo. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si te apartas de la vida que antes llevabas y ahora estás en la dirección a Cristo siguiendo sus pisadas, si reconoces que es la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de entre los muertos quien te da la victoria, la vida eterna y trae a la reconciliación con el Padre, entonces es que tu nombre fue escrito en ese libro y has sido salvado por gracia para la gloria de Dios. Pero si tú estás escuchando este Evangelio y rechazas creer en Cristo y creer a Cristo, si tú crees que no tienes deuda con Dios, si tú crees que esto es necio, que esto es una locura, simplemente estás demostrando que tú todavía perteneces, que formas parte de esa humanidad que es culpable de todos sus actos, de sus obras. No podrás culpar a Dios por tu condenación, sino que eres tú el responsable de haberte condenado. Por eso te llamamos a que te arrepientas. Te rogamos que te arrepientas. Hoy es el día de salvación, dice el Señor, porque hay un reposo prometido para a todos aquellos que creen en Cristo. Hoy es el día de salvación para todos aquellos que todavía no se han arrepentido ni han venido a Cristo con fe verdadera. Él es el pan que satisface tu necesidad espiritual. Solo Él te puede salvar. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Vas a venir a Cristo o lo vas a rechazar como aquellos que escucharon a Jesús y se fueron? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones pensamos que venir a ti con fe arrepentida no tiene mucho que ver con vivir una vida de santificación. Te adoramos por habernos escogido, habernos elegido para salvación. Y queremos vivir una vida de obediencia. Queremos hacer tu voluntad. Queremos entregar nuestras vidas como acción de gracia. Queremos reconocer nuestra mayor necesidad de ti cada día. Señor, trae seguridad a aquellos hijos tuyos que ya tú has traído a Cristo con fe, pero piensan que en algún momento ellos puedan darse marcha atrás o alguien pueda separarlos de ti. Señor, tráele la convicción de la seguridad de la salvación. Aquellos que no han creído en Cristo, Señor, te pedimos que tú tengas compasión de ellos y le pedimos que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Cristo con fe sincera. Señor, perdónanos, Padre, por poner la mirada en las cosas de la tierra y no tener la mirada puesta en los cielos donde estás tú y donde está nuestro Señor Jesucristo, nuestro tesoro. Que seamos una iglesia, Señor, entregada a tu autoridad cada vez más,
comprometidos con hacer tu voluntad, con traer gloria a tu nombre. Haz morir, Señor, en nosotros cada día el pecado y que vivamos para tu justicia porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.